Marcelo, ¿qué es la religión? Hoy por la mañana estaba en un encuentro donde practicamos exactamente lo mismo. Eh, la pregunta tiene que ver si se la haces a alguien que es religioso o no. Te va a contestar exactamente desde su propia perspectiva. Para mí la religión es una parte inseparable de la vida. Se manifiesta a través de expresiones, comportamientos, rituales. Es una forma de vida, puede ser una forma de vida. Y porque hay diferentes religiones en un momento dado. Es una forma de vida, pero hay diferentes religiones que a veces hasta como que son muy parecidas y a veces como que son muy diferentes. Bueno, también hay diferentes seres humanos. Lo importante del espectro es que imagínate qué hubiera sido de la humanidad si no hubiera habido más que una nota musical, o qué hubiera sido de la humanidad si hubiera existido apenas un color. Yo creo que esto es una manifestación de la grandiosidad de la propia creación del mundo. Y son diferentes formas de expresiones que permiten y que buscan manifestar lo divino, manifestar la presencia de Dios. Ahora, lo importante es en todas las religiones buscar el, lo común, porque en la mayoría de las religiones tenemos características comunes, de la misma manera como en la casi totalidad de los seres humanos tenemos valores que son comunes. Entonces lo que buscamos, lo que debemos buscar es resaltar y ocuparnos más en lo que es una causa común que en lo que es las diferencias o lo que son las diferencias entre las personas. Hace poco me enseñaron una caricatura donde se veía un personaje con una túnica blanca, largo, y había tres personas jalándole, uno la pierna, el otro el brazo, el otro brazo, y otra era uno un judío, un católico, un musulmán, cada uno jalándole como que representando al mismo Dios. Es un mismo Dios, hay diferentes dioses, porque dices, uno en común podría ser que es un mismo Dios, simplemente cada uno diferente. Mira, eh, alguien me contó una vez una historia que dice que le preguntaron a un oso cuál era la diferencia entre un judío, un musulmán o un católico. Y él dijo, dice, la verdad es que para mí todos saben iguales. ¿Sí? Creo que eso tiene que ver con cómo enfocamos las cosas y cómo hacemos las preguntas. Yo me preocuparía más en tratar de entender que Dios es uno, que Dios es uno y nos habla a todos y que lo podemos escuchar de maneras diferentes de acuerdo a las creencias de cada uno. Pero yo no creo que ningún Dios es un Dios que busca destruir la humanidad. Hay hombres que buscan destruir la humanidad en el nombre de Dios, pero no creo yo que ninguna religión haya sido creada con ese fondo, con ese propósito, con esa eh, meta, digamos así. Entonces creo que hay una historia muy fuerte que alguna vez leí de Elie Wiesel, que él cuenta una historia acerca que una vez el hombre se acercó a Dios y le preguntó cómo es sentirse Dios, qué es sentirse Dios, cómo te sientes sabiendo que eres un hombre que tiene toda, un ser que tiene toda la fuerza, que tiene todo el poder, y es difícil ser Dios. Y entonces Dios le dijo, sí, es difícil ser Dios. Y entonces el hombre lo desafió y le dijo, bueno, dice, pero tú no sabes lo que es ser un ser humano. Y entonces en la búsqueda el hombre trató de decirle a Dios, dice, vamos a cambiar los lugares, vamos simplemente por un momento a hacer que yo, hombre, sea Dios y tú, Dios, seas el hombre.
Y Dios aceptó. Y cuando cambiaron los lugares, hicieron la actividad como lo habían pensado, pero cuando Dios quiso volver a ser Dios, el hombre no le dejó ser Dios. Entonces lo que estamos viviendo mucho hoy es un hombre que se cree Dios, pero no es el verdadero Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender a separar, eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar en la visión del mundo que tenemos. Pero en este mundo que tenemos han sido históricas las guerras por los dioses. O sea, conocemos desde la prehistoria que peleaban por los dioses, la historia, las cruzadas, hasta dentro del mismo holocausto hay un pueblo perseguido por su dios, o sea, no por su dios, sino por creer en un dios, el pueblo judío, hasta los gitanos, todo eso. La religión, entonces, si la religión tendría que ser por un bien, ¿por qué se ha convertido en muchas veces, como tú dices, en que sea para muchos el opio de la humanidad, el mal de la humanidad, o cómo poderlo hacer? Mira, son diferentes visiones que puedes tener, pero estamos hablando exactamente lo mismo. El hombre se sentó en el lugar de Dios y dijo, yo soy Dios. Y en base a ese falso poder, determina que Dios es el que pretende las cosas. Y declara en nombre de Dios una guerra, declara en nombre de Dios una matanza, y el resto de la humanidad, en su mayoría, permanece indiferente. Pero ¿por qué hacer matanzas cuando podrían ser hacer cosas buenas? O sea, ¿por qué el hombre se ha vuelto Bueno, a eso malo en nombre de Dios en vez de hacer lo bueno? Ahorita dentro de lo bueno, pero... Sí, pero la discusión tiene un punto falso. La discusión que estás queriendo plantear es en realidad entender que el hombre está ocupando el lugar que no le corresponde y por lo tanto las órdenes y las acciones no están proviniendo de Dios, sino que están proviniendo de personas, de grupos que quieren utilizar el nombre de Dios para poder lograr sus objetivos personales. Dios, al crear al hombre, le da el libre albedrío, le da la posibilidad de elegir el bien o de elegir el mal. Dios le da esa posibilidad como una forma de madurez para el propio hombre. Pero los instintos muchas veces dominan lo que es su esencia y termina siendo la historia que tú estás planteando. Pero también esos instintos y ese sentimiento religioso también ha llevado a buscar entre las religiones, como tú decías al principio, cosas comunes, a entablar diálogos interreligiosos, ¿sí? Donde además tú has sido pues, primero pionero en México, porque en muchos lados de repente aparece Marcelo Rittner en diferentes lugares teniendo estas pláticas, no nada más dentro del judaísmo, sino fuera del mismo judaísmo, en universidades, en lugares abiertos, o con otros líderes religiosos también en México, pero ahora también fuera de México. ¿Qué tan productivo, qué es este diálogo interreligioso? ¿Qué se sientan a hablar en un diálogo interreligioso? Mira, este encuentro es una nueva perspectiva que se abre. Está basado en un grupo que se formó hace muchos años en Argentina, cuando el Papa Bergoglio, Francisco, era obispo, y él formó un grupo con tres amigos o tres conocidos, hoy amigos, que son un rabino, un sacerdote y un profesor que es musulmán. Y ellos desarrollaron muchísimos trabajos positivos de diálogo, que lo que buscan es justamente mostrar la realidad, tratar de destruir esas barreras como alguien hoy está provocándolas, tratar justamente en términos religiosos de destruir esas barreras, de poder entender que tenemos diferentes caminos, pero que son caminos paralelos y que lo que buscamos no son cosas diferentes, sino que lo que buscamos es el bien común y lo que buscamos es un espacio en el mundo para todos. El Papa, junto con el presidente de la OEA, deciden llevar este diálogo a nivel latinoamericano.
y tuve la fortuna de ser convocado a esto que se realizó hace 2 semanas, la primera semana de septiembre en el Vaticano. Y fue un encuentro de 2 días que se basó en una encíclica del Papa que se llama Laudatum Si, que es la preocupación por la casa común, es decir, la preocupación de todos por el planeta. Y a partir del diálogo entre juristas y religiosos, buscamos tratar de ver cómo podemos trazar en el continente el tikkun olam, que es el concepto judío que habla de corregir y de reparar el mundo para poder hacerlo un lugar mejor para nuestros hijos, para nosotros mismos. Y tuvimos este encuentro con la participación aproximadamente de unas 70 personas. O sea, muy selecto el grupo, muy especial sí, el grupo. Sí, era un grupo selecto con juristas de algunos países. También de México estaba presente Francisco Gutiérrez Ortiz Mena, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y hubo diálogos a nivel entre personas, digamos, abogados o juristas representantes de los países y también entre religiosos. Esto se dio durante un día buscando crear un diálogo, buscando un acercamiento y creando la posibilidad de que las deficiencias que tenemos en nuestro ecosistema, en nuestro continente latinoamericano, podamos juntos, a partir de lo que es la causa común, tratar de corregirlas. Algo que cuando el Papa nos recibió también reforzó esta idea y estaba muy contento del resultado que tuvo. Es decir, es una reflexión que yo hice cuando me tocó cerrar el Exacto, evento. Eso te iba a preguntar, ¿no? A ti te tocó cerrar además A mí del me evento. tocó cerrar el evento y mi reflexión fue que yo me sentía muy conmovido porque si a la mañana al salir del hotel uno veía los periódicos o mirabas la televisión y veías lo que estaba sucediendo, por otro lado te encontrabas de repente en un grupo de 60, 70 personas que estaban dedicadas a algo que podría ser un sueño, una fantasía, ¿no? Y que todas estas personas estábamos diciendo, bueno, hay mucho para hacer. Heschel lo dijo de alguna forma muy clara. Heschel, el teólogo judío, él dijo una vez que en una sociedad algunos somos culpables, pero todos somos responsables. Y yo creo que ese es el mensaje que nosotros tuvimos. Sentir de que lo que a veces uno cree que es un sueño, bueno, yo estoy soñando algo, y de repente te encuentras con pares que sueñan lo mismo y que decimos, bueno, entonces vamos a juntarnos y vamos a hacer el cambio, ¿no? Y ese es el enfoque que vamos a dar a esto. Ya se estableció el próximo encuentro, que va a ser en Santiago de Chile, a invitación de la presidenta de Chile, y vamos a seguir trabajando desde ahora y hasta el próximo encuentro, justamente en tratar de empezar a hacer planteos concretos para que en cada país, a través de los gobiernos, puedan ser ejecutados. Todos sabemos que dentro de este sueño que cada uno de ustedes tiene, que cada uno de ustedes planteó en este encuentro, uno de los sueños es la paz probablemente, otro es cambiar a lo mejor la forma de actuar del mundo, cuidar el planeta. Hay muchas cosas que se pueden hacer y sabemos que la religión tiene mucha fuerza en esos sentidos y en mucha influencia en la gente. Sí, y generalmente puede ser buena, ya platicamos de que también puede ser mala, pero también puede ser buena, puede impulsar a cambios positivos. Dentro de todo eso, dentro de lo que se planteó, ya sé que tienen un próximo encuentro, pero ¿qué dije? O sea, ¿cuál es el principal enfoque? ¿Cuál es la principal preocupación? ¿Qué es lo principal que decían? Eso es lo que hay que hacer hoy en día. Pláticas, diálogos, cambiar esto, buscar la ecología. ¿Qué sería lo primero que tendrían que hacer? Mira, el objetivo primordial es establecer el diálogo
porque en muchos lugares no existe. Al crear ese diálogo comienzas a crear confianza y buscas el acercamiento entre las personas. Cuando tienes un diálogo y tienes acercamiento entre las personas, las posibilidades son infinitas. Y ese es el primer paso. El objetivo es muy claro, el objetivo es tratar de que el mundo, es decir, el continente, tratar que las personas que tienen faltas como agua, como vivienda, como alimentos, también todo el sobrecalentamiento que vivimos y todo esto, es decir, tratar de crear un espacio donde vivimos mejor, porque si no lo hacemos, terminamos siendo nosotros cómplices de lo que estamos quejándonos. Entonces tenemos que actuar, y sobre ese es el encuentro. Mira, yo siempre me he caracterizado por ser práctico. Claro. A mí me gusta soñar, pero cuando el sueño lleva a un cambio. Y he vuelto muy emocionado con la perspectiva de que esto pueda implicar un nuevo momento. Pero para que se dé un nuevo momento se necesita de muchísimos seres humanos que se comprometan con esto. Entonces la idea es comenzar a divulgar, hablar de la necesidad, mostrar los números de lo que en cada país ocurre y junto con autoridades, no confrontando autoridades, sino junto con autoridades, tratar de buscar las formas para establecer ese cambio para próximas generaciones. Suena todo muy bonito, tú dices, eres muy práctico. ¿Podríamos esperar que entonces el resultado de esto sea que en el próximo sermón del cura, padre, la próxima drashá del rabino, el próximo del imán, se hable de ecología en vez de únicamente de Dios, se busque cambiar en ese sentido y ese es el camino? O siendo más prácticos, porque suena muy bien, pero cuando tienes que tocar que también es gobierno y tienes que hablar con gobierno y cambiar la mentalidad de mucha gente. O sea, no, yo creo que nada más con el diálogo y pararse un Shabbat y decir, señores, hay que cuidar el planeta, ¿sí? No tiren la basura fuera del lugar, contaminen menos. Yo no sé si eso cambia el mundo, a lo mejor ayuda un poquito. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué vieron? Porque creo que se puede hacer mucho más cuando se juntaron varias religiones y no a discutir sobre la existencia de Dios, porque muchos dirían, fue un diálogo entre religiosos, entonces se sentaron a discutir si Dios y el otro Dios no. Yo creo que hablaron de otras cosas por lo que veo. ¿Cómo lo ves tú como práctico para México? ¿Qué piensas tú que tenemos que hacer en México? Porque no creo que quieras quedarte nada más en que el próximo Shabbat hables ante la congregación y la próxima plática. Creo que hay que hacer más, pero mucho toca al gobierno y toca a la gente. ¿Cómo lograr esto para que no quede, como tú dices, en un sueño y en reuniones de cuates de encontrarnos? La próxima nos encontramos en Santiago y la próxima los invito a México y se puede ver muy padre, pero ¿qué hacerlo real? Para hacer esto real, como tú dices, práctico. Mira, si tuviera la oportunidad de venir a Betel, descubrirías que este es un tema que desde el púlpito los rabinos hablamos hace mucho tiempo. Sí. Porque esto es la base de nuestra visión judía. Ser judío es ser parte de tu medio, ser judío es parte de algo mayor que tú mismo. Nosotros nos enfocamos mucho en el trabajo social. Tenemos actividades como el grupo TAM, tenemos actividades que te puedo enumerar una lista enorme que tú conoces y que la gente conoce también, porque nosotros consideramos que esa es la mejor forma de educar a la gente, mostrándoles que cuando dos personas se acercan, se va perdiendo la desconfianza. ¿Sí? Y hay una expresión que enseña esto muy bonito, que dice que ¿por qué dos personas se gritan? Dice, porque no están cerca. Porque cuando se acercan, automáticamente el grito desaparece. Acá es lo mismo, en la medida en que nosotros tenemos prejuicios y tenemos tabúes sobre cosas, de la misma manera como el otro tiene hacia ti, entonces uno se grita porque hay de por medio un muro que no nos permite ni vernos ni escucharnos. Y eso sucede hasta en las parejas, pero eso
O sea, el grito y la de eso sucede en las parejas, en la relación No, no, familiar y pero entre todos lados. sucede en cualquier instancia de la vida. Entonces, esto es una oportunidad de realmente sumarte a algo que otros también están planeando. Y es lo que vamos a tratar. Eh, Ojalá muchos rabinos lo hablaran. Pero te voy a decir algo, no es un secreto. En el judaísmo, el propio Papa, fíjate interesantemente en su trabajo, el propio Papa basa parte de su planteamiento en toda la primera parte de Bereshit acerca de cómo Dios crea el universo, los valores que se establecen, las condiciones, y finalmente le dice al hombre, te estoy creando y esto es tuyo. ¿Sí? Haz uso de esto, pero es tu responsabilidad. Claro. Y eso es lo que estamos retomando. Pero hace 1 o 2 semanas se leyó en la Torá justamente principios, ¿sí? Que cuando sales a la guerra, ¿qué es lo que no debes destruir? Los árboles frutales, no debes destruir todo aquello que da el alimento. ¿Sí? Ya la propia Biblia te da esos valores para mostrarte qué es lo que se necesita para una sociedad equilibrada. Y eso es lo que tenemos que retomar, que esos valores, que todo eso que nos tiene indiferentes, lo hagamos para hacer del mundo algo diferente. Claro. Ahora, comentaste el propio Papa, lógico, estuviste con el Papa, estuvieron en el Vaticano, lo cual hace este encuentro todavía más importante, porque es un encuentro que no fue en la casa de uno, o nos juntamos ahí a platicar en algún restaurante kosher, fue en el Vaticano, y además tuviste la oportunidad también de reunirte con el Papa. Supongo que cuando te reuniste con él, aparte de hablar de Argentina y del fútbol y todo eso, tuvieron algún otro comentario, algo ahí interesante. ¿Qué es estar con el Papa? Porque pues, es algo significativo, algo especial. Eh, Sin duda es un momento muy, muy importante. Estás con uno de los hombres más poderosos, digamos así, del universo. Sin embargo, quiero decirte que su sencillez, su forma de platicar, su humildad y su respeto por la forma como transmitió la preocupación de esto, no desde apenas su perspectiva, sino desde la perspectiva de la humanidad, nos llenó a todos de orgullo y además nos hizo sentir que realmente somos parte de un equipo. Eh, Sin duda, toda la visión que tiene el Papa es una visión mucho más cercana a la gente que otros enfoques que hubo en la dirección, digamos así, religiosa, y pienso que eh, vamos a ir consiguiendo paso a paso juntos lo que anhelamos. Tuviste oportunidad de platicar con él en chiquito, 2 segundos, en platicar, en comentar algo con el Papa. Bueno, el Papa, cuando me presenté, le dije quién era y que venía de México y que traía un saludo de todo el pueblo mexicano que todavía recuerda su presencia y algunas palabras más y luego él me dijo, pero su acento no es mexicano. Sí, bueno. Y ahí se acabó la formalidad porque le dije en qué barrio había nacido y es un barrio en el cual él también creció. Realmente no nos conocíamos, pero éramos vecinos un par de cuadras. Debe ser importante ese barrio, por ahí también debe ser uno que otro rabino importante de Argentina. Bueno, fue un momento muy, muy emotivo, platicamos un poco más también. Espero que en México también las nuevas orientaciones que estén llegando promuevan todavía más el diálogo y el acercamiento. Creo que es un buen momento, es un momento de esperanza, de la misma manera como nos preparamos para empezar un nuevo año y rezamos para que sea un año bueno y un año diferente.
qué hace a un año nuevo que no repitamos todo lo que hicimos el año pasado. ¿Qué puede darnos la esperanza de un encuentro de este tipo? Que no sigamos transitando por las calles o por los caminos que sabemos que ya no debemos transitar. Esa es la esperanza. Y dentro de esa esperanza y dentro de esos caminos, a ti te tocó, como ya platicamos, cerrar el encuentro, que es una responsabilidad porque es el último saborcito que se va a llevar todo mundo, la última reflexión, el último. Yo acabo de estar en otro encuentro interreligioso que llevaron con la plática de cada uno, curiosamente con los que estuvimos en el encuentro o los que presentaron cada uno su ponencia de diferente, cada uno habló sobre judaísmo, hasta que llegó el rabino que también tenía que hablar de judaísmo, pero todos hicieron referencia al judaísmo sin que el tema fuera el judaísmo. Ahorita se vive en la náhuatl una jornada de judaísmo, como que es el tema central de repente, y cuando cada uno expone algo tiene que mencionar del judaísmo de una u otra. Cuando te tocó a ti, podías hablar sobre el judaísmo, sobre el tikkun olam y lo que lleva, lo que ya es el judaísmo hace, el judaísmo eso, y parar como decir, esto es el judaísmo, o hablar sobre México, sobre qué era tu ponencia, aparte de tu reflexión de lo que te dejaba el evento, tú llevabas algo preparado como decir, bueno, ¿qué voy a hablar? ¿De qué hablaste en ese? ¿Qué mensaje les quisiste transmitir? Aparte de lo que ya nos comentaste que fue lo que te dejó el evento, pero algo llevabas ya, un mensaje que querías darles a esas 70 personas que eran de toda Latinoamérica y del Vaticano, incluyendo el propio Papa, ¿no? Yo el mensaje que transmití fue corto. Lo que dije es que la suma de monólogos no hace un diálogo, que fue muy interesante todo lo que aprendimos, pero que ahora necesitamos comenzar a platicar entre nosotros. Creo que ese va a ser el primer paso. Entiende que esto fue organizado a gran distancia y fue la primera vez, pero sin duda todos sentimos que el diálogo es importante, el sueño es importante y transformar el sueño en realidad es importante. Y sobre eso es en esencia el mensaje que yo hablé, ¿no? Que mientras hay gente que vive sus días de manera vacía, un grupo de soñadores dedicó 48 horas a ver cómo podemos hacer de nuestra casa un lugar mejor. Y que lo más importante era descubrir de que uno no estaba soñando solo, sino que gente de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, también tenían el mismo sueño. Entonces, juntar ese sueño. Sobre eso esa fue la intención de mi mensaje, decirles qué padre que ahora nos conocimos, qué padre que descubrimos que somos muchos, vamos a trabajar. Y seguramente tuvo mucho efecto en la gente. ¿En qué van? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? O sea, van 2 semanas, ya sé, pero el bollante, el escribirse, seguramente ahorita la lluvia de mails, de WhatsApps es, oye, y nos encontramos y eso, y a mí se me ocurrió, y a mí pensé, oye, gracias, y se me ocurrió. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está pasando? ¿En qué nos empezaremos también a dar cuenta de esto? Nosotros aquí en México, en la comunidad judía, porque es un paso importante, que se tiene que notar, que no tiene que quedar en, bueno, mucho gusto, nos vimos y nos vemos dentro de no sé cuánto tiempo en Chile. ¿Qué ha sucedido con cada uno? ¿Están intercambiando WhatsApps, mails? Sí, sí, hay intercambio. ¿Que están trabajando en algo? Eh, Estamos básicamente analizando eh, los aciertos y las fallas de este encuentro para poder planear el próximo. A mí me dio mucho gusto que me invitaron a sumarme a la organización de esto para el próximo y espero poder colaborar para que realmente sea muy bueno. ¿Y qué sientes tú siendo el que acabó representando en la parte religiosa, porque había la parte política de alguna manera, jurista, a México, no nada más a la comunidad judía, porque en un momento dado estabas representando a todo lo que es el pueblo mexicano, como llevaste el mensaje al Papa del pueblo mexicano? ¿Qué se siente, Marcelo? Ser, es, uno como deportista vas y representas y oyes, ¿qué se siente en un encuentro así que dicen? Y de México tenemos al rabino Marcelo Rittner de la comunidad judía de México. Mira, es una emoción y una responsabilidad. No quiero sacarlo de la dimensión. Es una emoción, son oportunidades que tal vez la vida te ofrece una vez y me dio muchísimo gusto que yo haya podido tener ese encuentro, haya podido representar
y también asumir la responsabilidad de lo que eso significa en el propio trabajo. ¿Y cuál es tu responsabilidad ahora? ¿Qué nos vas a contagiar, Marcelo? ¿Qué Ahora nos vas a dejar de tarea a todos también? No, ahora mi responsabilidad es dedicarme a preparar mis prédicas para Rosh Hashanah y Yom Kippur y poder desearle a todos, por tu intermedio, si me permites, que realmente 5777 sea el mejor año de nuestras vidas, sea el mejor año como individuos, como comunidades, como país, y podamos encontrar todo aquello que sentimos que tanto nos falta y que podamos hacerlo a través de volvernos diferentes en lugar de indiferentes. Shana Tova. Shana Tova. Y antes de que concluyamos, para que concluyamos todavía con un poquito más, cuéntanos una, dos anécdotas de este encuentro, algo que te haya llamado la atención, algo que alguien haya dicho y haya dicho, hijos, ¿por qué? Qué padre que estuve. Debe haber habido una, dos anécdotas, no nada más de las pláticas, entre la gente, sentado en la mesa, comiendo juntos, que además debe haber sido muy divertida la comida, porque uno era kosher, el otro come no sé qué, el otro cuida esto, el otro no come carne, el otro no come... Pero, ¿qué anécdotas tuvo ahí? Dos, tres anécdotas, una... Mira, algo la primera era, bueno, a mí me causó muchísima gracia porque cuando estábamos subiendo a encontrarnos con el Papa en el salón que nos habían asignado, había que subir como 3 pisos de escaleras y eran 3 pisos, los pisos son de techo doble, entonces era como 5 pisos por lo menos de escaleras, bellísimas, pero eran 5 pisos. Claro. Y entonces a medida que íbamos subiendo íbamos platicando y algunas de las personas decían yo le voy a pedir al Papa que por favor me bendiga, otro decía yo le voy a pedir al Papa que por favor rece con nosotros por la paz, y cada uno iba expresando suyo. Entonces en un momento alguien se volteó hacia mí y me dijo, Marcelo, ¿tú qué vas a pedirle al Papa? Yo le dije, bueno, yo le voy a pedir que ponga escalera eléctrica. Tenía que ser Marcelo. Esperamos que la cumpla, Marcelo. Porque realmente se hizo bastante cansado subirlo. Oye, hubo momentos muy simpáticos. Pues muchas felicidades, va a haber sido bien interesante. No nada más por estar con el Papa, no nada más por estar en el Vaticano, sino porque en cada diálogo interreligioso o de personas diferentes de alguna manera, porque además aquí estaban rabinos o personas religiosas, curas, padres, con gente política, o sea, una parte jurídica, que eso todavía lo hace como que más interesante el diálogo, sin duda. Creo que algo puede dejar interesante todo esto y creo que el tenerte ahí ha de haber sido maravilloso tanto para ellos como para todo México, además, y lógico. No, yo espero que la próxima tengamos la posibilidad de tener presente un grupo mayor de la comunidad, porque creo que es importante también sumar fuerzas en esto. Claro, y porque además la comunidad, por lo menos en algo somos muy en común, que es el Tikkun Olam. Creo que eso nadie discute, nadie dice lo que tenemos que hacer por el mundo y por nuestro país. Y en especial por el mundo ese Tikkun Olam, que todos traemos, todos lo educamos y todos lo mamamos desde chiquitos y es algo muy valioso dentro de la comunidad judía. Absolutamente. Marcelo, gracias. Un gusto, Shana Tova.